Hola, hoy quiero retornar al tema de uno de mis primeros videos, la batalla de Balaclava, donde la famosa Brigada Ligera fue destruida por una terrible serie de errores de mando. Y quiero retomar a esta batalla con nuevos datos y con una nueva edición. Y de inmediato, entremos en materia. Este es el mapa de Europa a mediados del siglo XIX, y de todos los estados que la conformaban, dirijamos nuestra atención al Imperio Otomano y al Imperio Ruso. Y para mediados del siglo XIX, con cada día que pasaba, y como sucede con todos los imperios en decadencia, el Imperio Otomano se debilitaba más y más. Y también como cualquier otro estado en la historia de la humanidad, el Imperio Ruso decidió aprovechar la oportunidad que se le presentaba, porque desde mucho tiempo atrás los rusos habían codiciado una salida hacia el mar Mediterráneo. Y acerquémonos un poco más a la región. Así, en julio de 1853, tropa rusa entró y ocupó los principados del Danubio, Moldavia y Valaquia, y en ese preciso momento, los otomanos no pudieron hacer nada. Pero entonces, el Imperio Británico y el Imperio Francés intervinieron. Ellos se oponían a la expansión rusa en los Balcanes, y 2 meses más tarde, habiendo obtenido promesas de apoyo de Francia y Gran Bretaña, el 16 de octubre de 1853, los otomanos le declararon la guerra a Rusia. Este es el eterno juego de los imperios. Pronto comenzó el combate en tierra, con distintos resultados. Pero en particular, en noviembre de 1853, una flota turca fue completamente destruida por la flota rusa del Mar Negro en la batalla de Sinop. Pero como lo habían prometido, ya para este momento británicos y franceses habían reunido una enorme flota de batalla que arribó en enero de 1854 a Constantinopla. Y precisamente la enorme agrupación de barcos de guerra de la flota anglo-francesa era tal amenaza para la flota rusa que ésta tuvo que replegarse a la seguridad de las poderosas defensas de Sebastopol, su principal base naval en el Mar Negro. Para junio de 1854, los aliados ya habían reunido una fuerza expedicionaria de 50,000 hombres, y esta fue enviada a Varna, pero allí avanzó poco dentro de los Balcanes. Nuevamente expandamos el mapa, porque previamente el zar Nicolás I había recibido un ultimátum de parte del Imperio Austríaco. Los rusos tenían que abandonar los principados o Austria les declararía la guerra. Ante la posibilidad de tener que enfrentar a 4 enemigos al mismo tiempo, el 26 de julio de 1854, el zar ordenó la retirada de su tropa. La campaña en los Balcanes había terminado, y con el final de esa campaña los aliados se lanzaron contra su siguiente objetivo: capturar a Sebastopol. El 14 de septiembre de 1854, la fuerza expedicionaria anglo-francesa otomana desembarcó bastante al norte de aquella base naval, y se necesitaron 4 días para desembarcar a todo el contingente, a los caballos, la artillería de campo y suministros. Y esa nutrida fuerza de 63,000 soldados y 137 cañones pronto se puso en movimiento y marchó hacia el sur. Y 6 días después de arribar a Crimea, ante el río Alma, los aliados tuvieron su primera prueba, porque allá en las alturas, ante la orilla sur de aquel río, estaban los rusos. Y en la mañana del 20 de septiembre de 1854, los adversarios chocaron. El príncipe Menshikov, comandante en jefe de las fuerzas rusas en Crimea, había salido a presentar batalla con sus 35,000 soldados.
y pese a tener una inferioridad numérica, optó por pelear, porque el terreno alto le daba una buena posición defensiva. Pero en aquella batalla, soldados franceses hallaron un punto débil en el terreno escarpado. Lo explotaron rápidamente, y tras 3 horas de intensos combates, los rusos fueron forzados a retirarse. En esa batalla, los rusos perdieron a 5.000 hombres, mientras que los aliados perdieron a 4.000. Tras aquella derrota, el ejército ruso retornó a Sebastopol. Pero para el 24 de septiembre, Menshikov decidió dividir sus fuerzas. En Sebastopol dejó a 20.000 hombres, en su mayoría marineros e infantes de marina de la flota, y se llevó a sus unidades del ejército hacia el noreste para esperar refuerzos, y con ellos atacar a los aliados cuando estos iniciaran las operaciones de asedio de la importante base naval. Y mientras el comandante ruso marchaba con su tropa hacia el noreste, los aliados arribaron ante Sebastopol. Y en el sector sur, a principios de octubre, comenzaron los trabajos preparando las trincheras de asedio, con los franceses tomando el flanco oeste y los británicos el flanco este. Y para recibir provisiones, los británicos recibieron al puerto de Balaclava y los franceses al puerto de Khmelnytskyi, mientras que elementos de su flota de batalla permanecían bloqueando la salida al mar de Sebastopol. Efectivamente, la flota rusa del Mar Negro había quedado atrapada en Sebastopol, y los barcos rusos eran 20 grandes barcos de línea, 4 de 3 cubiertas y 16 de 2 cubiertas. Y con la flota rusa atrapada en aquel puerto, ahora los aliados tenían el control de las aguas del Mar Negro. Sin lugar a dudas, la base rusa tenía que ser rescatada y el bloqueo terminado. Más de 2 semanas pasaron de trabajos en las trincheras y en los emplazamientos de la artillería de asedio. Y para anunciarle al mundo que su trabajo había finalizado, el 17 de octubre de 1854 comenzó el bombardeo de las defensas. Y fue una operación conjunta de las fuerzas terrestres y la marina de guerra. Pero en su ataque, la flota se enfrentó a los fuertes rusos y sufrió una gran cantidad de daño al sufrir sus naves impactos de los nuevos proyectiles explosivos. Y tuvo que retirarse tras sufrir numerosas bajas. Pero el asedio había comenzado. Ahora es relevante señalar lo siguiente. Desde las trincheras de asedio ante Sebastopol hasta la base de suministro británica en Balaclava, existía una enorme brecha de 14 kilómetros. Y los aliados sabían que los rusos estaban en algún lugar hacia el noreste. Sin lugar a dudas, ese era un punto débil. Y los aliados tuvieron que crear un sistema defensivo para enfrentar esa amenaza. Entonces decidieron crear su perímetro exterior en la carretera Vorontsov, que era una calzada alta que corría por varios kilómetros de este a oeste. Y precisamente esa carretera elevada dividía a un valle en 2 secciones simplemente conocidas como el Valle Norte y el Valle Sur. Y en esa carretera, los aliados decidieron construir 6 reductos. Pero para el día de la batalla de Balaclava, solo los 4 de este a oeste habían sido finalizados. En ellos se instalaron 9 piezas de artillería pesada de artillería naval británica y 1.500 soldados otomanos como guarniciones. Esa era la primera línea de defensa. Al sur de esa línea, los aliados tenían a 700 hombres del 93 Regimiento Escocés de Highlanders, al norte de Balaclava, apoyados por un destacamento de infantería otomana de similar tamaño, más algunas compañías de infantería de marina de británicas y algunas piezas de artillería. Cerca de 1.500 hombres. Y finalmente, hacia el noroeste de Balaclava, estaba el campamento de la división de caballería de Lord Lucan, con 1.500 jinetes, junto con una tropa de artillería real a caballo. En total,
la fuerza ya desplegada por los británicos para la defensa de Balaclava ascendía a unos 4.500 hombres apoyados por 26 cañones. Sin lugar a dudas, Balaclava era de gran importancia para los aliados. Y mientras el trabajo en las trincheras de asedio de aquellos comenzaba, los refuerzos rusos fueron arribando, hasta que Menshikov tuvo a su disposición 65.000 hombres. Sin lugar a dudas, una fuerza sustancial. Pero para el comandante ruso no eran suficientes para terminar de un solo golpe con el asedio. Sin embargo, decidió cerrar la distancia y también tomó la decisión de lanzar un ataque con objetivos limitados para comenzar a debilitar a sus enemigos. Y al general Pavel Liprandi, comandante del cuarto cuerpo, recibió la tarea de lanzar ese ataque en la dirección de Balaclava. El 18 de octubre de 1854, al día siguiente del inicio del bombardeo aliado, Liprandi, su estado mayor y otros oficiales arribaron a la aldea de Chorgun y desde ahí pudieron reconocer la posición defensiva aliada a lo largo de la carretera alta Bronstov y decidieron que un ataque rápido sería suficiente para desbordar a esas defensas y se atrincherarían en ese terreno alto para enfrentar al inevitable contraataque aliado y derrotarlo. 7 días más tarde, a las 6 de la mañana del 25 de octubre de 1854, la tropa bajo el mando de Liprandi estaba arribando ante la línea exterior aliada. Eran 25.000 soldados y 78 cañones. La fuerza de asalto consistía en 7.700 hombres y 32 cañones, que se lanzaron en 4 columnas hacia adelante, para tomar al pueblo de Camara, la colina Can Robert, donde se encontraba el reducto número 1, al reducto número 2, y la última columna atacaría los reductos 3 y 4. Mientras tanto, 4.500 hombres y 14 cañones tomarían las alturas de Fediokin para proteger el flanco oeste, y 12.800 hombres y 32 cañones permanecerían como una poderosa reserva. Esos 25.000 hombres tenían que ser más que suficientes para tomar el perímetro exterior aliado. Y así lo hicieron. Los rusos lanzaron su ataque con determinación. A las 8 de la mañana, los 4 reductos ya habían sido capturados. El perímetro exterior aliado había sido derrotado. Y allí, los rusos se detuvieron. Mientras tanto, los comandantes aliados ya habían comenzado a reaccionar. A las 7:30 horas, el comandante francés François Canrobert fue informado del ataque y primero le ordenó a su primera división de infantería ponerse en marcha y también le dio la orden al regimiento de caballería de cazadores de África. Esas unidades tenían que apoyar a los británicos. Y luego Canrobert partió para unirse con el comandante británico. Pero por la sorpresa, sus unidades tardarían algo de tiempo en arribar. Y pese a que su caballería fue la más rápida, se unió a la acción 2 horas más tarde, a eso de las 9:30. Mientras tanto, el comandante británico, Lord Raglan, pronto estableció su puesto de mando en los altos de Sapougné, y desde allí tenía un buen panorama de la situación. Inicialmente pensó que el ataque era una finta, pero para las 8 horas todos los reductos habían sido capturados, y ahora el camino hacia Balaclava solo era protegido por 3.000 hombres. La situación era crítica. Entonces le ordenó a la primera y a la cuarta división de infantería que avanzaran hacia la llanura. Pero esas formaciones tardarían cerca de 2 horas y media en arribar para poder contraatacar. Definitivamente, los aliados habían sido tomados por sorpresa. Pero por el momento los rusos se habían detenido, y a las 8 horas Raglan emitió su primera orden para su división de caballería, que estaba bajo el mando de Lord Lucan,
y esa agrupación pronto se desplegó ante las salidas occidentales del Valle Norte y del Valle Sur, con la Brigada Ligera al norte y la Brigada Pesada al sur. Así podían cubrir el arribo de sus dos divisiones de infantería y amenazar cualquier avance ruso hacia el sur. Precisamente, los rusos habían tenido un gran éxito, y ahora, poco antes de las 9 de la mañana, Liprandi le ordenó a un destacamento relativamente pequeño, de 8 escuadrones de caballería, que avanzara para reconocer el terreno ante Balaclava. Probablemente de 1.200 a 1.500 jinetes. Esa agrupación pronto arribó a la carretera alta cerca del reducto número 4, y allí se detuvo, porque al oeste estaban los 1.500 jinetes de la división de caballería británica, mientras que al sur estaba la infantería escocesa y otomana ya desplegada en líneas de batalla. El comandante de la agrupación se había detenido prudentemente, pero mientras el grueso de su caballería permaneció a la defensiva, le ordenó a 4 escuadrones de húsares, cerca de 600 hombres, atacar el extremo izquierdo de la infantería enemiga, donde estaban la 93 de Highlanders. Los húsares atacaron, pero los escoceses los recibieron con 3 descargas de mosquetería y rechazaron a los jinetes rusos. Y la brigada pesada británica se lanzó contra los jinetes rusos en el terreno alto y los hicieron retroceder en desorden. Ese fue un éxito, pero también fue una fuente de frustración para muchos oficiales en el Estado Mayor británico. La brigada ligera del conde de Cardigan estaba suficientemente cerca para prestar apoyo, y cuando los rusos comenzaron a retroceder, los oficiales en el Estado Mayor británico esperaban que Cardigan ayudara a destruir al destacamento ruso. Pero Cardigan no se movió. Para los oficiales del Estado Mayor británico, la brigada ligera había desperdiciado una oportunidad, y la aparente falta de iniciativa fue muy criticada por varios oficiales del Estado Mayor, incluyendo a Raglan. El destacamento de caballería rusa escapó hacia el noroeste y se reorganizó tras una batería de artillería de 8 cañones, la batería de Obolensky. Entonces comenzó una pausa, y mientras ambos bandos permanecían en sus posiciones, algunos escuadrones de caballería francesa arribaron y se desplegaron al norte de la brigada ligera. Ahora los jinetes franceses y británicos tenían que esperar el arribo de su infantería para lanzar un ataque masivo y recuperar la línea de reductos. Los rusos habían tenido enormes éxitos, mientras que Raglan estaba ansioso por explotar el éxito de la brigada pesada y expulsar a sus enemigos del camino alto. Pero sus refuerzos de infantería aún estaban lejos. Sin embargo, tras el éxito de la brigada pesada, Raglan acarició la idea que con un ataque de la división completa de caballería los rusos abandonarían la carretera alta. Entonces, a las 10 horas, envió otra orden. Y decía así: caballería, avanzar y aprovechar cualquier oportunidad para recuperar los altos. Estarán apoyados por la infantería que fue llamada. Avance en 2 frentes. Lucan recibió las órdenes y a su vez le ordenó a sus 2 unidades avanzar. La brigada ligera arribó ante la entrada del Valle Norte, mientras que la brigada pesada avanzó hasta la entrada del Valle Sur. Pero, prudentemente, allí esperaría el arribo de la infantería que le habían prometido. Así interpretó Lucan que tenía que cumplir las órdenes que había recibido, pero desde su puesto de mando, Raglan miraba con impaciencia que su caballería se había detenido sin realizar el ataque que él había esperado que ocurriera. Raglan estaba cada vez más impaciente, y entre sus oficiales han de haber criticado abiertamente la falta de acción de la caballería, cuando súbitamente uno de sus oficiales del Estado Mayor gritó que podía ver que los rusos estaban llevándose a las piezas de artillería de los reductos. Raglan no estaba dispuesto a perder su artillería naval. Entonces, decidió usar a su caballería.
Raglan rápidamente dictó su orden, y la misma decía así: 10:45. Lord Raglan desea que la caballería avance rápidamente hacia el frente. Siga al enemigo e intente evitar que se lleve los cañones. La caballería francesa está a su izquierda. Inmediato. Y Raglan llamó al capitán Louis Nolan del 15 de Husares para que éste sirviera de mensajero. Le entregó la nota, pero no comentó los detalles específicos de la misma para confirmar que el mensajero entendía claramente lo que le estaban ordenando al comandante de la división de caballería. Y mientras el mensajero partía, Raglan le gritó: «Dígale a Lord Lucan que debe de atacar inmediatamente». En poco tiempo el mensajero halló a Lucan y le entregó la nota. Y tras leerla, el comandante quedó horrorizado. No solo le estaban ordenando atacar al enemigo sin apoyo de infantería. Además, y esto es peor, desde su ubicación no lograba identificar cuáles eran los cañones. Entonces, naturalmente, le pidió a Nolan una aclaración. Lucan quería saber exactamente cuáles eran los cañones. Entonces Nolan, con un gesto impetuoso, señaló hacia el valle norte y simplemente dijo: «Allí, mi lord, está su enemigo. Allí están los cañones». El gesto señalaba a la batería de 8 cañones de Obolensky. Sin cruzar más palabras, Lucan partió a dar sus órdenes a los comandantes de cada brigada. Lo que sucedió a continuación puede ser rápidamente resumido. Lucan le ordenó a la brigada ligera encabezar el asalto por el Valle Norte, y que sería seguido por la brigada pesada. A su vez, Cardigan alzó objeciones de realizar ese ataque sin apoyo contra la batería enemiga al final del valle. Pero Lucan había recibido sus órdenes, y éstas tenían que ser cumplidas. A las 11:10 horas, los 670 hombres de los 5 escuadrones de la brigada ligera iniciaron su avance. Los oficiales en el Estado Mayor británico vieron con satisfacción que finalmente la división de caballería estaba en marcha. Pero pronto se horrorizaron al ver que la brigada ligera no subió la carretera alta y continuó su trote a lo largo del Valle Norte. Ese era un enorme error. Pero ellos ya no podían hacer nada más que observar los eventos. En el valle, el capitán Nolan también se percató del error y partió a toda velocidad para detener ese avance. Pero antes de poder hablar con Cardigan, Nolan fue alcanzado por una esquirla de la artillería rusa, que ya había comenzado a disparar, y murió antes de poder corregir el error. En ese momento la caballería francesa se lanzó a apoyar el asalto y logró silenciar el fuego de algunos cañones rusos en los altos de Ferioquín. La acertada intervención francesa había ayudado a quitar algo de la presión sobre los británicos. Sin embargo, en ese momento, Lucan le ordenó a su brigada pesada detenerse y retornar a su punto de partida. Más tarde, justificaría su acción diciendo que su brigada ligera ya estaba perdida y que al menos decidió salvar a su brigada pesada. La brigada ligera avanzó entre una maraña de fuego de artillería cruzado. Pero pese a las bajas, los jinetes cumplieron con su ataque. Se lanzaron a la carga y a las 11:20 cayeron como un trueno sobre las 8 piezas de artillería y las capturaron. La brigada ligera ya tenía los cañones enemigos, pero no tenía apoyo, y a las 11:30 los rusos contraatacaron con su caballería desde 2 direcciones. Los jinetes de ambos bandos comenzaron a chocar, pero la maltrecha brigada ligera tenía que escapar o sería aniquilada. Entonces los británicos se lanzaron a la fuga. De 676 jinetes de la brigada ligera, 113 murieron, 134 fueron heridos y 47 capturados. El 44% de la unidad eran bajas. Esa agrupación
había quedado fuera de combate. Y la derrota de la Brigada Ligera fue tan traumática para los británicos que ya no tomaron más acciones ese día. Poco después, los 9.000 hombres de la primera y la cuarta divisiones de infantería arribaron a la acción, pero no fueron enviados a la lucha. Para los rusos, la batalla de Balaclava fue una victoria. Su objetivo había sido la destrucción del perímetro exterior británico y lo habían logrado. Además, una brigada de caballería británica había quedado fuera de acción. Y tal vez esperaban causarle más daños a los británicos. Pero el esperado contraataque no se materializó. Y tras un par de días los rusos se retiraron llevándose consigo 7 de los cañones de los reductos, mientras que los otros habían sido inutilizados. Los rusos se llevaron el 77% de la artillería que Raglan había querido proteger a toda costa. Sin lugar a dudas, fue una victoria rusa. Pero solo fue una victoria táctica que no levantó el asedio de Sebastopol. Más refuerzos arribaron para ambos bandos, y a principios de noviembre, Menshikov ya tenía 107.000 hombres, y con ellos el 5 de noviembre peleó la batalla de Inkerman. Pero el ataque fue rechazado, y los rusos no lograron levantar el asedio. Y un año más tarde, el 11 de septiembre de 1855, Sebastopol fue tomada por asalto. Esa fue una enorme victoria aliada. Conclusiones. Una de las razones por las que retomé a la batalla de Balaclava es que nos ayuda a entender la enorme importancia de las unidades de mando en los ejércitos. Los campos de batalla modernos pueden tener decenas de miles de hombres desplegados en una enorme cantidad de terreno. Y por esa simple razón, tiene que existir una agrupación de mando que tenga la mayor capacidad de recibir informes de la situación. Y el comandante en jefe está allí para observar los acontecimientos y así administrar recursos de la mejor manera posible para aprovechar oportunidades y evitar amenazas. Esa coordinación de esfuerzos es fundamental. Y sin la misma, lo más probable es que el ejército sea derrotado. En Balaclava, los rusos ya habían logrado una enorme victoria al capturar todos los reductos del Camino Alto. Los británicos tenían que actuar en inferioridad de condiciones contra un nutrido enemigo que estaba amenazando sus líneas de abastecimiento. Recuperar las fortificaciones del perímetro exterior era la prioridad. Pero entonces, sucedió aquella afrenta. Los rusos querían llevarse a la artillería de los reductos. Pero pongámoslo en perspectiva. Eran 9 piezas de artillería navales y sencillamente, en su flota de batalla, los aliados tenían cientos de esas armas pesadas. Raglan podía perder un puñado de esas armas sin que esto afectara la capacidad de combate de su ejército. También tenemos que considerar que la pérdida de la artillería podría darle un golpe a la moral de la tropa. Pero el golpe a la moral es aún mayor si se pierde tropa en ataques inútiles. Raglan consideró que mantener el honor era la mayor prioridad y decidió atacar solo con una división de caballería sin el apoyo de la infantería a un enemigo que estaba sólidamente atrincherado. Con ese ataque, la división de caballería iba a sufrir muchas bajas. Definitivamente, Raglan no logró sopesar la situación. Por sí misma, la orden de atacar solo con caballería ya era equivocada. Pero ahora tenemos los errores de comunicación que llevarían a la destrucción de la brigada ligera. Una y otra vez, las órdenes escritas fueron espantosamente deficientes. Carecían de detalles específicos y estaban plagadas de errores. Y al menos en una ocasión hicieron que Raglan pensara que la caballería no quería actuar. Y eso empujó a ese oficial a demandar que la caballería cumpliera inmediatamente la orden enviada a las 10:45 horas. Y la nota fue enviada con tal premura
que no le dio instrucciones verbales al capitán Nolan para que explicara claramente a qué cañones se refería. Esa aclaración del comandante en jefe al mensajero solo habría tomado unos segundos, y así ese subalterno podría haber dado una explicación verbal de lo que se esperaba que hiciera la división de caballería. En cambio, el mensajero indicó erróneamente cuáles eran los cañones. Y sin más opción, Lucan ordenó el ataque de la brigada ligera. Y el resultado de todos esos errores, a lo largo de la cadena de mando, fue la destrucción de una unidad que simplemente cumplió con las órdenes recibidas. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año, 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en particular, quiero darle las gracias a Johan Moreno, mi primer patrocinador de grado general. Muchas gracias, Johan. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte, creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.